Mi esposa pidió al seguridad que no me dejara entrar a su fiesta de ascenso sin saber que yo estaba detrás de su éxito. Nunca he sido el tipo de hombre que anhela ser el centro de atención. El poder, para mí, siempre ha sido más efectivo cuando se ejerce en silencio. Construí mi imperio de la nada, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, siempre asegurándome de controlar el juego sin que nunca me vieran como el jugador, incluso dentro de mi propia empresa. El imperio que había pasado años creando, permanecí en las sombras. Para el público, yo era solo Daniel Carter, un hombre de negocios modesto, tranquilo y comprensivo, pero en realidad, cada decisión importante, cada reorganización de la sala de juntas, cada éxito que mantenía a la empresa prosperando tenía mis huellas dactilares por todas partes. Vanessa, mi esposa, no tenía ni idea, sabía que tenía dinero, por supuesto que sí, vivíamos en una extensa propiedad, el tipo de casa que hablaba de riqueza silenciosa, dinero antiguo, pero ella siempre había asumido que mi riqueza provenía de inversiones pasadas, de una vida vivida antes de ella. En cierto modo, no se equivocaba. Cuando la conocí, ya había dominado el arte de permanecer invisible mientras controlaba todo, nunca lo cuestionó, nunca presionó para obtener detalles, y yo nunca se los ofrecí. Era ambiciosa, decidida a hacerse un nombre en el mundo empresarial, la dejé creer que lo estaba haciendo por su cuenta. La había visto luchar por su lugar en la empresa, había visto el fuego en sus ojos mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, elaborando estrategias para él. Próximo gran ascenso, quería tanto el éxito, y yo lo quería para ella. Lo que no sabía era que, a puerta cerrada, yo era quien se aseguraba de que lo consiguiera. Los ascensos que parecían ganados con esfuerzo a menudo eran obra mía, los competidores que misteriosamente se transferían de departamento, ese era yo, las oportunidades que parecían caer a sus pies. También yo, nunca lo hice obvio, nunca lo hice sentir como un regalo, quería que tuviera la ilusión de control, que creyera que realmente estaba subiendo la escalera por sus propios méritos. Al principio, fue un gesto de amor, admiraba su empuje, su implacable búsqueda del éxito, y si podía despejar algunos obstáculos de su camino, ¿por qué no iba a hacerlo? Eso es lo que hacían los maridos, ¿no? Animaban a sus esposas, las apoyaban, las ayudaban a alcanzar su máximo potencial, y eso es justo lo que hice. Me aseguré de que, cuando llegara el siguiente ascenso, tuviera su nombre, y así, después de años de dedicación, finalmente llegó su momento. Fue nombrada vicepresidenta de la empresa, el puesto por el que había trabajado durante años. El título por el que había luchado tan duro, aunque nunca sabría cuánto había luchado yo por ella. La observé desde la barrera mientras celebraba. Su confianza se disparaba, su sonrisa radiante mientras me decía, lo logré, y le devolví la sonrisa, orgulloso de ella, orgulloso de mí mismo. Poco sabía que la mujer que había apoyado con tanto cuidado pronto se convertiría en la que me derribaría. Nunca había sido el tipo de hombre que necesitara grandes gestos. No me importaban las celebraciones fastuosas ni los reconocimientos públicos, pero esa noche, la noche de la fiesta de ascenso de Vanessa, estaba emocionado, no por la fiesta en sí, sino por ella, por nosotros. Vanessa había trabajado duro para esto, y aunque ella no lo sabía, yo también, se había ganado este título, a sus ojos y a los míos. Me había asegurado de que cada puerta se abriera lo suficiente para que ella pudiera pasar. Quería estar allí para celebrarla, para verla brillar de orgullo, para verla disfrutar del éxito que siempre había soñado. Me tomé mi tiempo para prepararme, eligiendo un elegante traje negro que una vez me dijo que me hacía parecer poderoso. No se trataba de hacer una declaración, simplemente quería verme lo mejor posible para ella. Era una noche especial. Después de todo, había imaginado la noche en mi cabeza. Llegaría, la sorprendería con un brindis silencioso, la llevaría a un baile lento cuando la música se suavizara. Sería nuestro momento. Un reconocimiento silencioso de todo lo que habíamos construido, tanto si ella se daba cuenta como si no, pero ese momento nunca llegó. Cuando llegué al lugar, un gran salón de baile de un hotel que zumbaba con risas y música, apenas pasé la entrada cuando me detuvieron. Dos guardias de seguridad, hombres que nunca había visto antes, se pararon frente a mí. Señor, necesitamos ver su invitación, dijo uno de ellos, con tono firme, pero educado. Fruncí el ceño. ¿Una invitación? Era su esposo, ¿por qué iba a necesitar una invitación? Debe haber un error, dije, manteniendo la voz tranquila. Soy el esposo de Vanessa Carter. Los guardias intercambiaron miradas. El más alto suspiró, con aspecto casi incómodo mientras sacaba un pequeño bloc de notas. Lo siento, señor Carter, dijo, pero la señora Carter dio instrucciones específicas de que solo se permite la entrada a la familia real. Por un momento, me quedé allí parado, mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Solo familia real. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba,
cortando más profundo de lo que deberían, solté una risa breve y sin humor, como si fuera una especie de malentendido, pero ninguno de los guardias se rió conmigo, simplemente se quedaron allí parados, inmóviles, esperando a que me diera la vuelta y me fuera. Podría haber usado mi rango, podría haber revelado, en ese momento, quién era realmente, el hombre detrás de la empresa, el que firmaba sus cheques, el hombre que había hecho posible todo este evento con una sola llamada telefónica. Podría haberlos despedido antes de que terminaran su siguiente frase, pero no lo hice. Apreté la mandíbula, ajustándome el puño de la manga mientras exhalaba lentamente. La humillación ardía, pero me negué a mostrarlo. Si así es como Vanessa quería jugar, si así es como me veía, un extraño, alguien indigno de estar a su lado en su noche más importante, que así fuera. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me fui. El sonido de mis propios pasos resonaba en mis oídos. No fui a casa de inmediato, en cambio, conduje por la ciudad. Las calles pasaban borrosas, la tormenta de pensamientos recorría mi mente. ¿Me había equivocado en todo? ¿Había pasado años apoyándola, solo para ser descartado cuando ya no me necesitaba? Cuando llegué a mi casa, la fiesta todavía estaba en pleno apogeo. Imaginé a Vanessa dentro de ese salón de baile, riendo, bailando, brindando con personas que, a sus ojos, eran más reales de lo que yo jamás sería. Había tomado su decisión, y mañana, yo tomaría la mía. El sol salió como cualquier otra mañana, pero, para Vanessa, este no sería un día cualquiera. Entró en el imponente edificio de cristal que albergaba su empresa, el lugar en el que había trabajado tan duro para ascender. Completamente inconsciente de la tormenta que ya había comenzado a desentrañar su mundo, caminaba con confianza, la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, con un elegante traje azul marino que exudaba poder. Mientras caminaba por el vestíbulo, los empleados la saludaron con sonrisas educadas, pero había algo extraño, una tensión extraña en el aire. La calidez habitual había sido reemplazada por miradas nerviosas y murmullos que se callaban en el momento en que se acercaba. Lo ignoró, tal vez. Todavía estaban asombrados por su nuevo título, vicepresidenta. Sus tacones resonaron contra los pisos de mármol cuando entró en el ala ejecutiva. Su asistente, Lauren, ya la esperaba junto a la puerta de su oficina, con un aspecto inusualmente pálido. «Buenos días, Lauren», dijo Vanessa, apenas mirándola mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Pero Lauren no se movió, tragó saliva con fuerza, como si se tragara un nudo en la garganta. «Señora Carter, hay algo que debería, antes de que pudiera terminar». Dos hombres con trajes negros aparecieron detrás de Vanessa. «Seguridad». Vanessa se volvió, frunciendo el ceño. «¿Puedo ayudarlos?». Uno de ellos, un hombre de hombros anchos con cabello canoso, asintió brevemente. «Señora Carter, necesitamos que venga con nosotros». Una risa aguda escapó de sus labios. «Disculpe». El hombre permaneció inexpresivo. «Hemos recibido instrucciones de acompañarla fuera del edificio». Sus ojos se dirigieron a Lauren, que parecía querer desaparecer entre las paredes. Luego de vuelta a los guardias de seguridad, la tensión en su pecho aumentaba. «Debe haber algún error», dijo Vanessa. «Yo trabajo aquí». El hombre canoso le tendió una carpeta. Ella la arrebató, abriéndola. «Aviso de despido». Las palabras nadaban ante sus ojos, pero se obligó a concentrarse, escaneando el documento con una creciente sensación de incredulidad. «Con efecto inmediato. Contrato revocado. No se concede más acceso». Su corazón latía con fuerza. «¿Quién autorizó esto?», espetó. El hombre dudó antes de responder. «Ner, el propietario». El pulso de Vanessa se aceleró. «Eso es imposible». Nadie sabía quién era el verdadero propietario. La empresa siempre había operado bajo un velo de secreto. Ella había asumido, no, había creído, que la junta directiva estaba a cargo, pero ahora, parada aquí, agarrando una carta de despido que le quitaba todo por lo que había trabajado, se dio cuenta de lo poco que realmente sabía. Su computadora portátil, desaparecida, su correo electrónico de la empresa, desactivado, su tarjeta de seguridad, inútil. El peso de todo la golpeó como una ola rompiendo. Ya no era vicepresidenta, no era nada. El pánico corrió por sus venas, pero se negó a mostrarlo. En cambio, enderezó la espalda y marchó hacia la sala de juntas. Sus tacones sonaban con un ritmo decidido. Irrumpió sin llamar, solo para encontrar a los miembros de la junta directiva ya sentados, como si la hubieran estado esperando. Sus expresiones eran ilegibles. «Díganme que esto es una especie de error», exigió, con la voz más aguda de lo que pretendía. Siguió un largo silencio. Luego, uno de los hombres mayores, una figura tranquila que rara vez hablaba durante las reuniones, suspiró. «Lo siento, Vanessa, está fuera de nuestras manos». Golpeó la mesa con las manos. «¿Qué quieren decir con fuera de sus manos?».
He trabajado toda mi vida para esta empresa. Otro miembro de la junta, una mujer a la que una vez había considerado una aliada, la miró con lástima. No tenemos la autoridad para anular la decisión. A Vanessa se le cortó la respiración. Entonces, ¿quién la tiene? Nadie respondió. Por primera vez en su carrera, Vanessa se sintió impotente, salió furiosa. Apenas registrando las miradas de los empleados mientras se dirigía directamente a su automóvil, le temblaban las manos mientras sacaba su teléfono y marcaba a la única persona que podría tener respuestas. Daniel. Sonó una, dos veces, luego él contestó. Vanessa. Su voz era tranquila, inquietantemente tranquila. Tragó saliva con orgullo. ¿Escuchaste lo que pasó? Una pausa, luego respondió suavemente. Lo hice. Algo en su tono le provocó un escalofrío. Apretó los dedos alrededor del teléfono. Daniel. No sé qué está pasando, pero alguien cometió un error. Necesito que me ayudes a arreglar esto. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, con una voz tan firme que le puso la piel de gallina, dijo, solo se permite que la familia real trabaje en mi empresa. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste? La comprensión la golpeó como un tren de carga. Daniel, su esposo, el tranquilo hombre de negocios que siempre parecía contento con permanecer en un segundo plano, él era el dueño. Él había sido el que estuvo detrás de toda su carrera. Y ahora, él era el que se lo había quitado todo. Casi se le doblan las rodillas. Daniel, por favor, hablemos de esto. Otro silencio. Luego, con una frialdad escalofriante, dijo, creo que ya hemos hablado suficiente. Luego la línea se cortó. Vanessa se quedó allí parada, mirando su teléfono, su propia respiración entrecortada. Por primera vez en su vida había perdido, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Vanessa siempre había creído que ninguna puerta estaba realmente cerrada para ella, que, si presionaba lo suficiente, decía las palabras correctas o simplemente se negaba a aceptar la derrota, siempre podría encontrar una manera de volver a entrar. Pero ahora, mientras estaba parada afuera de la mansión de Daniel, temblando a pesar del cálido aire nocturno, se dio cuenta de que nunca había estado más insegura. Golpeó las pesadas puertas de roble, ignorando las cámaras de seguridad que seguían cada uno de sus movimientos. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras tocaba el timbre una y otra vez. El peso de su desesperación se hundía en sus huesos. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido. Daniel estaba parado frente a ella, vestido con su habitual elegancia discreta, una camisa blanca impecable, las mangas remangadas hasta los antebrazos, su rostro ilegible. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Vanessa exhaló bruscamente, pasándolo para entrar en el gran vestíbulo. Necesitamos hablar. Daniel cerró la puerta detrás de ella, sus movimientos lentos, controlados. Creo que todo lo que se necesitaba decir ya se ha dicho. Sus uñas se clavaron en sus palmas. No. Me tomaste por sorpresa, Daniel. Me preparaste para el fracaso. Soltó una risa breve y sin humor. Yo te preparé. Yo me aseguré de que tuvieras todo. Guié tu carrera. Te protegí, te puse en los lugares correctos con las personas correctas. Y todo este tiempo, no tenías ni idea. Pensaste que todo era por ti. No. A Vanessa se le cortó la respiración. Había pasado años creyendo que había luchado por su lugar, que cada batalla había sido suya para ganar, pero ahora, de pie frente al hombre al que había descartado como alguien común, sintió que los cimientos de su mundo comenzaban a resquebrajarse. Negó con la cabeza. Eso no cambia el hecho de que lo que hiciste fue cruel. Me humillaste. Daniel dio un paso más cerca, sus ojos oscuros ardían en los de ella. Tú me humillaste primero. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. ¿Sabes lo que se sintió, Vanessa, estar parado afuera de ese salón de baile, tratado como un extraño? Que me dijeran que no era familia real. Abrió la boca y luego la cerró. Daniel exhaló lentamente, moviendo la cabeza. Te di el mundo, Vanessa. Y en el momento en que pensaste que no me necesitabas, me borraste. Las lágrimas le escocieron los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿No fue así? No quise decir. Daniel levantó una mano. Basta, respiró temblorosamente, obligándose a mantener la compostura. Mira, solo estaba atrapada en el momento, ¿de acuerdo? Fue un descuido estúpido. Nunca quise excluirte. La mirada de Daniel no vaciló. Un descuido. Tragó saliva con fuerza. Sí. Yo estaba bajo presión, y yo solo. Inclinó la cabeza ligeramente. Qué curioso, no olvidaste invitar a los inversores, a los medios, a tus amigos, a tus padres, solo a mí. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras, porque, en el fondo, sabía que él tenía razón. Suspiró.
pasándose una mano por el pelo, te vi perseguir el éxito, Vanessa, te vi cambiar. Y me dije a mí misma que, mientras fueras feliz, no importaba si te olvidabas de mirar hacia atrás a la persona que estaba a tu lado. Soltó una risa amarga. Pero entonces, dejaste en claro que yo no estaba a tu lado en absoluto, ¿verdad? A Vanessa se le hizo un nudo en la garganta, siempre había estado tan concentrada en ganar que nunca se detuvo a pensar en lo que podría costarle, y ahora estaba perdiendo a la única persona que nunca pensó que podría perder, la desesperación se apoderó de ella. Si la lógica no funcionaba, tal vez la honestidad sí, dio un paso al frente, su voz más baja ahora, Daniel, hay algo que deberías saber, su expresión no cambió, continúa, dudó. Luego se obligó a decir las palabras que debería haber dicho hace mucho tiempo, estaba considerando solicitar el divorcio, un destello de algo, dolor tal vez, cruzó su rostro antes de que lo ocultara rápidamente, por supuesto que sí, Vanessa tragó saliva con fuerza, pensé, que había superado este matrimonio. Pensé, negó con la cabeza, pensé que te estaba superando, Daniel permaneció quieto, su rostro ilegible, y ahora, dejó escapar un suspiro tembloroso, ahora veo que calculé mal. Por primera vez, el verdadero miedo se instaló en su pecho, no el miedo a perder su carrera, podía reconstruirla, sino la idea de perder a Daniel, de no ser nada para él, le heló las venas. Daniel la estudió durante un largo momento antes de que finalmente hablara. Solía creer en ti, Vanessa, dijo en voz baja, pero creo que ambos sabemos que dejaste de creer en nosotros hace mucho tiempo. Sus palabras fueron definitivas y, por primera vez en su vida, Vanessa no tenía idea de cómo arreglar lo que había roto. Vanessa nunca se había sentido impotente antes, había construido su carrera en base a estrategias, siempre 3 pasos por delante de todos los demás, pero ahora, por primera vez en su vida, no tenía control, ni poder, ni forma de avanzar. Se sentó en su apartamento con poca luz. No en el ático que una vez compartió con Daniel, sino en un espacio mucho más pequeño al que se había visto obligada a mudarse. Agarró su teléfono con manos temblorosas, desplazándose por los mensajes no leídos, correos electrónicos de rechazo y publicaciones en redes sociales que le revolvían el estómago. La gente estaba hablando, la chica dorada del mundo empresarial había caído y nadie quería estar cerca de ella. Vanessa intentó todo, llamó a antiguos colegas, mentores, incluso supuestos amigos, solo para encontrarse con silencios incómodos, respuestas vagas y excusas sobre cómo las cosas eran complicadas. Recurrió a asesores legales, buscando lagunas en su despido, pero Daniel había sido meticuloso, cada contrato, cada documento, cada política habían sido elaborados de manera que la dejaran sin base, y cuando la desesperación la empujó a contactar a los competidores de Daniel, se dio cuenta de cuán profunda era su influencia. Uno por uno, los posibles empleadores la rechazaron, algunos fueron educados, otros directos. Señorita Carter, admiramos su trabajo anterior, pero desafortunadamente, no seguiremos adelante, estamos buscando a alguien con una reputación más estable, no es el momento adecuado para que la incorporemos. Sabía lo que realmente querían decir. Daniel se había asegurado de esto. Con cada rechazo, el pánico la atenazaba con más fuerza. No solo estaba desempleada, era intocable. Daniel vio cómo se desarrollaba todo. Nunca habló con Vanessa directamente, pero siguió su caída con la misma precisión que una vez usó para construir su éxito. Vio los artículos de noticias que especulaban sobre por qué la habían despedido tan repentinamente, vio cómo sus supuestos amigos dejaron de mencionarla, cómo sus círculos sociales se disolvieron silenciosamente. Debería haber sentido satisfacción, y, por un tiempo, la sintió, pero a medida que pasaban las semanas, esa satisfacción se convirtió en algo más. Por la noche, se encontraba mirando por la ventana de su oficina, observando la ciudad abajo, recordando todas las veces que había luchado para darle el mundo a Vanessa. La había amado, una vez, la había amado lo suficiente como para construir un futuro a su alrededor, y ahora, había quemado ese futuro. ¿Había ganado? ¿O simplemente había destruido la única parte de sí mismo que realmente se había preocupado por alguien? Vanessa sabía que se estaba quedando sin opciones, solo quedaba una cosa por hacer. Se paró afuera de la empresa de Daniel, su empresa, por última vez, mirando hacia el imponente edificio de cristal por el que una vez había caminado con orgullo. Sabía que él no la dejaría entrar, así que le envió un mensaje, una última súplica. Daniel, tenemos que hablar, por favor. Esperó, 1 minuto, 5, 10, la respuesta nunca llegó. Vanessa exhaló temblorosamente, obligándose a contener las lágrimas. Había apostado todo, su carrera, su matrimonio, su futuro, y había perdido. Daniel vio su mensaje, lo miró fijamente durante mucho tiempo, con el pulgar sobre la pantalla. Podía responder, podía terminar con esto, ahora mismo, pero en cambio,
bloqueó su teléfono y lo dejó a un lado, mirando el cielo nocturno, perdido en sus pensamientos. Tal vez Vanessa no era la única que había calculado mal. Por primera vez en semanas, Vanessa no usó tacones de diseñador, no salió de un auto de lujo con la cabeza en alto, la postura rígida de confianza, no entró en el mundo de Daniel con aires de derecho, esperando que las puertas se abrieran para ella. Esta vez, llegó como nada más que una mujer que lo había perdido todo. El aire nocturno era fresco mientras estaba parada afuera de la propiedad de Daniel, con el corazón latiéndole con fuerza. Las palmas húmedas por los nervios, no tenía ningún plan, ningún discurso cuidadosamente ensayado, solo el peso de sus errores presionando contra su pecho. ¿La dejaría entrar siquiera? Levantó una mano temblorosa y llamó. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Entonces la puerta se abrió. Daniel estaba allí de pie, con expresión ilegible, ojos oscuros e inexpresivos. Verlo, tan familiar pero distante, le provocó un dolor agudo. Vanessa tragó saliva con fuerza. Sé que soy la última persona que quieres ver, no respondió. Solo la miró en silencio. Ella respiró hondo. Pero necesito decir esto. Todavía no hubo reacción, pero él tampoco cerró la puerta en su cara. Eso fue suficiente. Vanessa entró lentamente. La calidez de la casa la envolvió como un recuerdo agridulce. Una vez había vivido aquí, una vez había considerado este lugar su hogar, ahora se sentía como una extraña en la vida que había abandonado. Daniel la llevó a la sala de estar, de pie frente a ella, esperando. Ella lo miró a los ojos. No quiero tu dinero, Daniel. No quiero recuperar mi trabajo, no quiero venganza. Yo solo, exhaló temblorosamente, solo necesito que me escuches. Algo brilló en sus ojos. Continúa, dudó, luego dijo las palabras que debería haber dicho hace mucho tiempo. Fui egoísta, admitió, tenía tantas ganas de demostrar que podía hacerlo todo por mi cuenta que nunca me detuve a ver lo que tenía justo enfrente. Pensé que el éxito me haría sentir completa, pero cuando finalmente llegué allí, miré a mi alrededor y tú no estabas a mi lado. Tragó saliva, porque yo fui la que te alejó. Daniel la estudió, su rostro ilegible. Vanessa se obligó a continuar. Nunca debí haberte excluido, nunca debí haber creído que yo era más grande que este matrimonio. Su voz se quebró un poco, pero no trató de ocultarlo. Durante semanas, he estado luchando por recuperar mi carrera, por restaurar mi nombre, pero la verdad es que nada de eso importa si te he perdido a ti. Daniel dejó escapar un suspiro lento, su expresión finalmente cambió. ¿Y por qué debería creerte ahora? Ella lo miró a los ojos sin pestañear. Porque no te estoy pidiendo nada. Su voz era suave, ronca. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo, y si pudiera volver atrás, lo haría todo de manera diferente. La habitación se sumió en un pesado silencio. Daniel se pasó una mano por la mandíbula, apartándose por un momento. Ella podía ver la tensión en sus hombros, la guerra que se libraba dentro de él. Finalmente, habló. Pasé años creyendo en ti. Y en el momento en que pensaste que no me necesitabas, me borraste de tu vida. Se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo con algo ilegible. ¿Sabes lo difícil que fue estar parado afuera de ese salón de baile, al darme cuenta de que la mujer a la que le di todo ni siquiera me veía como familia? Vanessa sintió que el peso de sus palabras se hundía en su alma. Ahora lo sé, susurró. Daniel exhaló bruscamente. Quería odiarte, admitió. Quería verte caer y sentirme bien por ello, y por un tiempo, lo hice. Su voz se suavizó. Pero ahora, no sé si me queda algo que sentir. Vanessa parpadeó, luchando contra el escozor de las lágrimas. Entonces no te pediré que me perdones. Su voz era tranquila, firme. Solo espero que, algún día, puedas recordar las partes buenas de nosotros, no solo el final. Se dio la vuelta para irse. Pero, antes de que pudiera dar un paso, Daniel habló. Vanessa se detuvo, conteniendo la respiración. Él la observaba atentamente, su expresión ilegible. ¿Quieres arreglar esto? ¿Porque me extrañas? Su voz era baja, probando. ¿O porque extrañas lo que te di? Se giró por completo, mirándolo a los ojos con una honestidad inquebrantable. Te extraño a ti, Daniel. Una larga pausa. Luego, finalmente, algo en su postura cambió. No era del todo perdón, no era del todo aceptación, pero algo más suave, una oportunidad. Quédate, dijo. No era una orden, no era una promesa, solo una invitación. A Vanessa se le cortó la respiración. Su corazón latía con fuerza, asintió, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente volvía a casa.